Comencé a grabar. Vengo como evangelístico hoy, como si fuera un evangelista, como si fuera. Gloria a Jesús. Damos gracias a Dios, especialmente esta noche, por darme la oportunidad una vez más de estar compartiendo aquí con cada uno de ustedes la palabra. Gloria a Jesús. Vamos a hablar de un tema muy sencillo, pero a la vez un tema que tiene mucha importancia. Que vamos a hablar ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de la salvación. ¿Por qué vamos a hablar de la salvación? Porque yo entiendo que aquí hay gente que necesitan escuchar de la salvación. Gloria a Jesús. Porque es muy importante, gloria a Jesús, saber lo que es la salvación y de quién depende la salvación. Gloria a Dios. Vamos a ver lo que nos dice la palabra. Primeramente, gloria a Jesús. Gloria al Señor. Voy a empezar para introducir un poco el tema. Con Génesis, gloria a Jesús. ¿Por qué razón? Para introducir un poco lo que se llama, pues la salvación, a ver cómo empezamos, cómo empezó el hombre. Cuando Dios creó el hombre, creó todo perfecto. Gloria a Jesús. Dios creó todo bueno y perfecto. ¿Qué pasó aquí si Dios creó todo bueno y perfecto? Pues el pecado se introdujo al hombre y el hombre distorsionó lo que Dios había hecho bueno, lo que Dios había creado bueno, lo distorsionó el pecado. Gloria a Jesús. Y así sucesivamente el hombre, gloria a Jesús, en Cristo Jesús encontramos pues la salvación. Gloria a Jesús. Y vamos a ver qué nos dice la palabra aquí en Génesis capítulo 1, versículo 31. Y la palabra yo la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, y vio Dios todo lo que había hecho. Y vio Dios todo lo que había hecho. Y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Gloria a Jesús. Aquí vemos la palabra y nos dice que vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. O sea, en el séptimo día, en el sexto día, gloria a Jesús, Dios se paró y comenzó a contemplar su obra y todo lo que había creado, todo lo que había hecho, dice que lo hizo bueno en gran manera. Gloria a Jesús. ¿Qué nos dice Génesis capítulo 2, versículo 15? Dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrase y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Amén. Aquí vemos que desde que Dios creó el cielo y la tierra y desde que existe, gloria a Jesús, el hombre, Dios no deja al hombre como chivo sin ley, sino que le pone ley. Desde el principio de la creación, Dios le pone al hombre lo que se llama ley. Y le dice al hombre, primeramente lo creó bien, bueno y perfecto. Gloria a Jesús. Y lo introducen en el huerto del Edén. Y le dice, mira, de todo árbol que hay en el huerto podrás comer, menos de este. Del que te da conocimiento del bien y del mal, porque el día que tú comas de ese árbol, de cierto que ese día morirá. Entonces, Dios puso ley allí también.
Ahí puso Dios, implantó Dios la ley, le dio una ley al hombre. ¿Qué pasó aquí? El hombre desobedece a Dios y come del árbol que está en el huerto. Ahí entonces comienza, y cuando el pecado se introduce en el hombre, lo que hace es que distorsiona o manipula, gloria a Dios, la creación de Dios. Entonces el hombre viene ya con una deficiencia del pecado en la carne. Gloria a Jesús, el hombre peca, ya el pecado original por la descendencia de Adán y Eva, pues nosotros lo traemos en la carne. Gloria a Jesús. Entonces, después que el hombre peca, se introduce el pecado. Después que el hombre peca, se introduce el pecado en la humanidad. Y todo hombre está viviendo bajo el pecado. Todo hombre está viviendo bajo el pecado. Gloria a Jesús. Pero Cristo Jesús vino y pagó por ese pecado. Ya Cristo pagó por ese pecado. Gloria a Jesús. Ahora, la salvación del alma no la da Jesús. Gloria a Dios. Yo quiero que Oliver me tenga una Biblia cerca por ahí para no estar en Gloria a Jesús. Para cuando yo le diga que lea un versículo, pues ese versículo no apoya lo que estamos hablando, para no estar dando palabra y hablando palabras solamente sueltas que salgan de mi boca, sino que la palabra de Dios es la que en la cual nosotros tenemos que afincar todo lo que vamos a hablar, porque es la autoridad. Gloria a Jesús. Entonces, el pecado, la salvación, gloria a Jesús, la salvación del alma vino por Cristo Jesús. Gloria a Dios. Vino por Cristo Jesús al mundo. Dios vino a salvarnos. ¿Quiénes son los que van a ser salvos? ¿Y quiénes son los que van a ser condenados? Gloria a Jesús. Está fácil. La Biblia dice en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda. Todo el que cree en Jesús no se va a perder. Ahora, todo aquel que no cree, dice la Biblia que ya ha sido condenado. La salvación no depende del hombre. La salvación del alma no depende de hombre. No depende de nadie. La salvación depende de Jesús. Jesús es el Salvador del mundo. Jesús vino a salvar el mundo. Gloria a Dios. Cuando Dios crea el hombre, los crea perfecto. Los crea en un estado que no era corrupto. No tenía las inclinaciones que tiene ahora el hombre, porque todas las inclinaciones al hombre, dice la palabra, que son hacia el mal. Dios creó un ser perfecto. El hombre ahorita mismo no siente deseo de buscar a Dios. El hombre no siente deseo de amar a Dios. ¿Por qué razón no siente deseo? Por ejemplo, el mundo, porque nosotros los cristianos sí sentimos deseo de buscar a Dios. El mundo no siente deseo de buscar a Dios porque no le conoce. Gloria a Jesús. ¿Por qué razón? Porque el hombre está corrompido, y para que el hombre pueda sentir deseo de buscar a Dios necesita una reestructura, que Dios lo cambie, que Dios lo reestructure de nuevo. Y cuando Dios reestructura a un hombre, que lo cambia y empieza a vivir la palabra, entonces ese hombre sí le da deseo de buscar a Dios. Pero primero tiene que romperlo, primero tiene que cambiarlo y transformarlo para que pueda sentir deseo de buscar a Dios. Porque
si el hombre no es reestructurado, no le da deseo de buscar a Dios. Porque todo lo que el mundo le presenta, eso es lo que él quiere. Porque hacia allá son las inclinaciones que tiene. Entonces, cuando Dios entra a la vida de una persona, la cambia y la transforma, entonces el hombre va sintiendo el deseo, el placer, la satisfacción de buscar a Dios, porque el hombre, cuando Dios lo creó en el huerto del Edén, el hombre estaba en una satisfacción espiritual, vivía en una eterna satisfacción espiritual y se sentía bien, sentía deseo de buscar a Dios. El hombre que no tiene a Dios no tiene deseo de buscar a Dios. ¿Cómo va a tener el deseo de buscar a Dios si no le conoce? Si no se lo han presentado, no sabe quién es. Gloria a Jesús. Pero para eso estamos nosotros, para presentarle a Cristo. Gloria a Jesús, para la salvación del alma. Gloria a Jesús. ¿Quién es la salvación? Jesús es la salvación. Jesús es la vida. Jesús es el que nos da a nosotros salvación. Él es el que nos salva a nosotros. Vamos a ver qué nos dice la palabra en Juan 11:25, Oliver. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Dice así, en el nombre de Jesús. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Jesús es la resurrección y la vida. El que cree en él, el que cree en Jesús, aunque muera, vivirá. ¿Y cómo es eso? Que una gente dice que aunque muera va a vivir. ¿Qué es eso? Claro que sí. Lo que pasa es que nosotros tenemos una muerte y es una muerte física. Lo que muere la carne, pero hay una segunda muerte, gloria a Jesús, que todo el que cree en Jesús no sufrirá daño, dice la palabra, de esa segunda muerte, sino que lo que va a morir de nosotros es la carne. Este cuerpo es lo que va a morir. Entonces nosotros pasamos, gloria a Jesús, a otra vida. Y entonces él dice, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. O sea, que el que muere en Jesús no está muerto, sino que va a vivir. El que muere en Cristo Jesús no está muerto, sino que va a vivir. Pasa de esta vida, gloria a Jesús, de esta vida física a una vida espiritual. Gloria a Dios. Entonces, Jesús es la resurrección. Jesús es todo. Jesús es la resurrección. Él es la vida. Y el que cree en él, aunque muera, vivirá. Por eso dice Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿quién es la salvación? Jesús es la salvación. ¿Puede el hombre salvarse por sí mismo? No. El hombre no tiene capacidad ni para mover una paja. Todo lo que el hombre hace es porque Dios le da la fuerza. Es porque Dios se lo permite. Gloria a Jesús. Porque el hombre está creado a su imagen y semejanza, pero el hombre no puede hacer nada. O sea, el hombre puede hacer cositas en las cuales, en esta vida física, pero nada que se sobrepase de lo natural puede hacer el hombre. Todo lo hace Dios. Todo lo hace Dios. Entonces, el hombre sí es incapaz. El hombre no puede salvarse ni puede salvar a nadie. El único que salva aquí es Jesús. Jesús es el que salva. Gloria a Jesús. Se van a perder mucha gente, se van a salvar mucho. Bueno, Jesús dijo que muchos quieran entrar y no podrán. Muchos querrán entrar y no podrán entrar. Gloria a Dios. ¿Por qué razón? Porque muchos no quieren despojarse del mundo, muchos no quieren dejar su vida mundana, no la quieren soltar, no se quieren
despojar del viejo hombre, quieren vivir una doble vida y quieren hacer un papel que no le corresponde, vivir una doble vida. No. Entonces, para poder entrar al cielo, hay que olvidarse del mundo, hay que olvidarse del hombre viejo, hay que dejar de vivir como vivíamos antes, en lo cual éramos antes de que Dios nos había llamado. Hay que dejar esa vida. Nosotros, Dios nos sacó del mundo a nosotros. Nosotros éramos del mundo corruptos, bebedores, delincuentes. Mucha gente hay en el evangelio, prostitutas, ladrones, asesinos, idólatras, brujos, hechiceros. Mucha gente hay en el evangelio que eran así, pero esa vida que llevaban la dejaron. Esa vida que llevaban la dejaron. Esa vida que ahora nosotros llevamos, nosotros la dejamos. Gloria a Jesús. Porque muchos querrán entrar a la salvación y no podrán. Porque yo le leí a Génesis ahorita, donde Dios, en Génesis capítulo 1, 2, capítulo 2, donde le decía que Dios puso leyes, le dijo al hombre, mira, no comas de ese árbol porque el día que tú comas de él morirás. De cierto te digo que el día que tú comas de ese árbol vas a morir. Entonces Dios hizo una ley. El hombre desobedeció esa ley que Dios puso, pues como desobedeció, le tocó la muerte, le tocó el pecado. Ahora, Dios a nosotros no para que podamos obtener esa salvación, Dios nos dejó mandamientos y estatutos que tenemos que cumplir. Si nosotros desobedecemos a esos mandatos y estatutos, si desobedecemos, nos va a pasar lo mismo que le pasó a Adán y a Eva. Pero a nosotros quizá no. Si nosotros desobedecemos a estos mandamientos, a nosotros nos va a ir peor que a ellos. Porque ellos por lo menos pecaron, pero si se arrepintieron, tuvieron salvación. Nosotros no. Nosotros, si desobedecemos a los mandamientos y a los mandatos y estatutos que Dios tiene establecido y los desobedecemos, pues ¿usted sabe a dónde vamos a ir? A la perdición, a la muerte segunda. Que ahorita vamos a ver qué es la segunda muerte. Gloria a Dios. Bueno, yo creo que voy como muy lento. Yo creo que con lo lento que voy aquí, amanecemos. Déjame apurar un poco esto. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. ¿Qué tenemos que hacer para ser salvos? Porque aquí hay gente que, gloria a Jesús, tienen que conocer esto. Aquí hay gente que tienen que conocer esto. ¿Qué tengo que hacer para yo ser salvo? ¿Puedo yo salvarme? No. ¿Me puede salvar Oliver? No. ¿Yo lo puedo salvar a ustedes? No, de ninguna manera. Nosotros no salvamos a nadie. Nosotros podemos rogar a Dios, hacer una oración para que Dios tenga misericordia, pero más de ahí no podemos hacer. Gloria a Dios. Vamos a ver lo que nos dice la palabra. A ver qué fue lo que le dijo un carcelero a Pablo, que qué tenía que hacer para poder ser salvo. Oliver. Hechos 16:30. Dile que yo estoy aquí. Abre el micrófono, varón. Yo estoy hablando de hace rato, creyendo que tiene el micrófono abierto. Arrecia y dije. Hechos 16:30 dice, y sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Eso dice Hechos 16:30. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Sigue el otro.
Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Amén. ¿Qué fue lo que pasó allí? A Pablo y a Silas lo metieron a la cárcel por estar predicando el evangelio en Filipo, gloria a Jesús, y lo entraron a la cárcel, gloria a Dios. Y cuando estaban allí presos, lo mandaron a meter a la máxima seguridad de la cárcel, en la parte más profunda, y dice que lo agarraron, gloria a Dios, con los pies, con grilletes. Gloria a Dios. Dice que le agarraron los pies con grillete a Pablo allí en la cárcel y lo aseguraron, lo entraron en una cárcel de máxima seguridad, pensando que era, digo yo, un delincuente, o qué sería lo que ellos pensaban que eran, para que no se le escapara de allí. Pero Pablo y Silas, como tenían a Jesucristo, ¿qué hicieron ellos? Que se pusieron a adorar a Dios y a cantar en la cárcel. Gloria a Dios. Y mientras ellos cantaban allí en la cárcel y oraban, dice la palabra que vino un terremoto, que los cimientos de la cárcel se remeneaban. Gloria a Dios. Y cuando se remeneaba la cárcel allí, de este temblor tan grande que hubo, las puertas de la cárcel todas se abrieron. Todas se abrieron las puertas de la cárcel, las cadenas se le cayeron a ellos. Y el carcelero, o sea, el que estaba cuidando la cárcel, agarró la espada y se iba a matar. Porque pensaba que él, yo sé que él pensó en sí, si yo dejo ir toda esta gente, yo soy hombre muerto, y para que me maten a mí, yo mejor me voy a matar yo mismo. Yo sé que pensó eso, no lo dice la palabra, pero dice que se iba a matar. Y Pablo le dijo, no lo haga porque estamos todos aquí. Y dice que temblando, porque yo sé que le vino un temor a aquel hombre bien grande, y temblando, gloria a Dios, le dijo a Pablo, ¿y qué yo debo de hacer para ser salvo? Le dijeron ellos, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Serás salvo tú y tu casa. Si tú crees en el Señor Jesús, como verdaderamente tenemos que creer en Jesús, serás salvo tú y tu casa. ¿Por qué razón? Porque cuando tú crees en Jesús, se lo va a transmitir a los que viven contigo. Se lo va a dar a todas las personas que viven en tu entorno. Todos tienen que ver que Jesús vive en ti. Y todos tienen que ver que tú eres diferente. Y cuando las personas ven que hay algo diferente en ti, pues ellos experimentan para ver qué es. Y cuando lo experimentan y lo aprueban, dice, pues yo también me quedo aquí. Por eso se hace necesario para la salvación, que es una de las partes más importantes, creer en el Señor Jesús. La más importante, la fe. Hay que tener fe, gloria a Dios, y creer en Jesús. Pero el creer en Jesús no conlleva de solamente saber que Él existe, porque todas las personas, casi todos, saben que Dios existe. Y alguien le ha hablado de Dios. Y alguien ha dicho una vez en su vida, Dios mío. Yo creo que todo el mundo sabe que Dios existe. No es lo mismo saber que Dios existe. No es lo mismo saber que Dios existe y creer en Dios. El que cree en Dios, gloria a Jesús, como para salvación, porque hay que creer para salvación. El que cree en Jesús tiene que creer para salvación. Hay unos mandatos y estatutos que hay que cumplirlo, porque no solamente creer, eso solamente saber que existe, pero hay que creer y cumplir con la palabra. Gloria a Dios. Entonces, esto fue lo que hizo
el carcelero. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Cree tú y tu casa. O sea, cree tú y también tu casa se salvará. Pero él hizo algo más después que él creyó. Dice la palabra que fue bautizado inmediatamente, él y lo suyo, porque todos creyeron en el Señor Jesús. Todos creyeron. Entonces, hay personas que ya han confesado a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, pero todavía hay cosas más que tienen que hacer. La Biblia dice, arrepentíos y convertidos para que sean borrados vuestro pecado. Arrepentíos significa que todos los pecados que hemos cometido nos duelan en el corazón, o quizás no nos duelan, sino que no volvamos a cometerlo más. Que tengamos la conciencia de que hemos fallado, de que hemos pecado contra Dios y no volver a pecar más. Convertido es conversión, convertido, un cambio de mentalidad, cambiar esta mente, gloria a Jesús, cambiar de mentalidad, arrepentidos y convertidos, un cambio de mentalidad, gloria a Dios. Esto significa arrepentidos y convertidos, después que confesamos a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida, nos arrepentimos del pecado, entonces nuestra mente tiene que irse renovándose y transformándose en Cristo Jesús. Tiene que irse transformando porque es un cambio de mentalidad. Gloria a Dios. La salvación viene de Jesús. La salvación es Jesús. Y Él nos da la salvación. O Él nos dio la salvación por medio de la sangre que derramó en la cruz de Calvario. Jesús nos dio la salvación ahí. Ahora, nosotros tenemos que creer que Él murió y resucitó de los muertos. Vamos a ver lo que nos dice Oliver, Romano capítulo 10, del 8 al 10. Vamos a ver qué dice. Arrecie ahí. Arrecie ahí. 8:10 dice así. Porque con el corazón se cree para justicia, pero no. Del 8, un pelín más arribita. Más. Dice 8, vale. ¿Qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyere en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. O sea, que para nosotros ser salvo tenemos que confesar con nuestra boca y creerlo con el corazón. O sea, que lo que decimos con nuestra boca, decirlo de verdad, de corazón, o sea, de verdad. O sea, si confesamos a Jesucristo con nuestra boca, creerlo que fue de verdad que lo confesamos. O sea, decirlo que fue de verdad. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el carcelero? Él creyó en Jesús. ¿Qué le está diciendo Pablo aquí a los romanos? Que confiese con su boca, pero que lo que están confesando con su boca lo hagan de verdad, o sea, de corazón. Porque con el corazón se cree para salvación y con la boca se confiesa. O sea, con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para hacerte justicia. Algo así. Si no está, pues ustedes se lo buscan después. Gloria a Dios. Entonces, hay una condenación también. ¿De qué Dios va a salvar a los que creen en Él? De una condenación. Hay una condenación. Porque por eso es la salvación. Porque ¿de qué Dios nos va a salvar? De una condenación. Dios nos va a salvar de una condenación. Gloria a Jesús. Porque la humanidad va a ser juzgada. Y si la humanidad va a ser juzgada, es porque hay una condenación. Entonces, de esa condenación es que Dios nos va a salvar a nosotros. Porque cuando no éramos cristianos estábamos viviendo bajo una esclavitud, bajo la esclavitud del pecado. Ya conocimos a Cristo, nos salimos bajo esa esclavitud. Bendito sea Dios.
Ya salimos de esa esclavitud. Ahora, para los esclavos que se mantienen en la esclavitud, hay una condenación. Pero para los que creen en Cristo, dice la palabra, no hay condenación. Vamos a ver lo que nos dice Juan 3:19, Oliver. Gloria a Jesús. Aleluya. Juan 3:19 nos dice de lo siguiente, reza de la siguiente palabra. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Así reza el capítulo de Juan 3:19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Amén. Esta es la condenación. La luz vino al mundo y los hombres no la aceptaron. Así de fácil, no la aceptaron. Y nosotros muchas veces se la presentamos al mundo y no la quieren. Entonces, por eso es que van a ser condenados. Porque ella vino al mundo. La luz vino al mundo. ¿Quién es la luz? Jesús. Jesús dice en su palabra que Él es la luz del mundo. No aceptaron a Jesús. No aceptaron el testimonio de Jesús. No aceptan. Gloria a Jesús. No aceptan. Gloria a Dios. La muerte y la resurrección de Jesús. Entonces, la luz vino al mundo. Gloria a Dios. Este teléfono está aquí. Gloria a Dios. Los hombres no aceptan a Jesucristo y por eso es que van a ser condenados, porque no lo aceptaron. Gloria a Dios. Y esta es la condenación que espera el mundo. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Vamos a ver lo que nos dice Romano. Gloria a Dios. Romano capítulo 1, en el versículo 16. Gloria a Dios. Ya estamos terminando. Yo lo tengo, ¿usted qué sabe? Dele, dele. Dice así, Romano 1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Gloria a Dios. Tenemos también que tener fe en el Señor, gloria a Dios. Porque la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Bendito sea el Señor. Entonces, gloria a Dios. Segundito aquí. Dice Pablo que no se avergüenza del evangelio porque es poder de Dios. Dice que el evangelio es justicia de Dios, que la justicia de Dios se revela por fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Tenemos que creer en Jesús, que Él existe y que Él es el Salvador. Gloria a Dios, porque la Biblia dice que el que se acerca a Dios tiene que creer que Él es real o que Él existe. Gloria a Dios. Entonces, la salvación del alma, nosotros, eso no nos cuesta nada a nosotros. A nosotros lo único que tenemos que hacer es creer en Jesús, aceptar a Jesús como Señor y Salvador nuestro.
Eso es lo que nos toca a nosotros. No tenemos que comprar, no tenemos que pagar nada por la salvación. Solamente nosotros tenemos que creer en Jesús. Y después que creemos en Jesús, tenemos que obedecer los mandamientos y empezar a vivir una vida de acuerdo al Evangelio. Gloria a Dios. Vamos a ver, porque hay muchas cosas que nosotros cuando venimos a Cristo, aun cuando confesamos a Cristo, gloria a Dios, hay muchas cosas que nosotros las arrastramos. Y de todas esas cosas nosotros tenemos que despojarnos. ¿Por qué? Porque la tenemos en la carne. Nosotros tenemos que ser renovados. Tenemos que ser renovados en Jesús para que podamos obtener la salvación. Después que nosotros confesamos a Jesucristo como Señor y Salvador nuestro, guardemos los mandamientos, entonces tenemos que despojarnos, gloria a Dios, de unas cuantas cosas que nosotros venimos arrastrando del mundo. Vamos a ver lo que nos dice Gálatas 5:19. Bendito sea Dios. Gloria a Jesús, aleluya. ¿Lo busca usted o se lo busco yo rapidito? Lo veo ahí moviendo hojas. Búsquenlo para que lo lea, que me gusta más así. Gálatas 5:19. 5:19. ¿Se lo leo entonces? Léalo. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, y el 20 sigue. Idolatría. Sigue. Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, diserciones, herejía, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes, dice el pastor Elpidio, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Me acuerdo el pastor Elpidio. Lo que heredan todas esas cosas, o sea, nos arrepentimos, nos convertimos. Ahora, para tener salvación, todas esas cosas tenemos que quitárnoslas de encima. Porque la Biblia dice que lo que heredan tales cosas, que lo que arrastran con todas esas cosas, que no se despoja de todas esas cosas, no heredará el reino de los cielos. No lo heredará. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque todas estas cosas lo que llevan a uno es a morir, a la muerte segunda. Gloria a Dios. Entonces, todas estas cosas para nosotros poder tener salvación, dice la palabra ahí, ustedes escucharon cuando el hermano terminó de leer, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Entonces, ¿queremos tener salvación? ¿Queremos ir al cielo? Claro que sí, queremos ir al cielo, queremos tener salvación. Pues tenemos que despojarnos de todas esas cosas. Porque nosotros en otro tiempo hacíamos todo esto que estaba ahí. Pero hemos sido lavados por la sangre de Jesucristo y todas esas cosas ya nosotros no la practicamos. No la practicamos. ¿Por qué razón? Porque Jesucristo nos ha renovado. Gloria a Dios. Nos ha transformado, que es lo que necesita una persona que haya confesado a Jesucristo, una transformación. Eso es lo que necesita una persona que se haya convertido, que haya confesado a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, una transformación. Ahora, eso va a pasar, pero usted tiene que dejarse llevar por la palabra, usted tiene que ir estudiando la palabra, orando y quitándose todas estas cosas que usted ve que todo el que practica estas cosas no heredará el reino de los cielos. Entonces, usted como nuevo creyente, gloria a Dios, usted como principiante que está en el evangelio, vaya estudiando todas estas cosas
Y poco a poco, porque la conversión es un proceso que va día tras día, que nos vamos quitando cosas, pero también usted tiene que poner de su parte, hacer un esfuerzo y decir, bueno, yo confesé a Jesucristo como mi Señor y como mi Salvador. Tengo que empezar primeramente en mi mente, en mi cabeza, renovar mi mente, gloria a Dios, transformar mi mente en que yo soy un cristiano, transformar mi mente en que yo soy un cristiano primeramente. Y luego, después que tú transformes tu mente, empezar a estudiar la palabra, orar, y hay cositas que se hacen que hay que ir quitándoselas de encima. ¿Por qué ustedes creen que hay evangélicos endemoniados? Hay muchos evangélicos, yo he visto evangélicos de muchos años que han caído con demonios, endemoniados. ¿Pero por qué esto? Porque practican tales cosas. Mire, ahí hay como un párrafo que leyó Oliver, como cinco versículos casi mente, que tiene que quitársela uno. La ira, la envidia, el celo, el chisme, la mentira, todas esas cosas. Todo el que confesó a Jesucristo y anda arrastrando con todas estas cosas, no va a heredar el reino de los cielos. Gloria a Dios. Entonces, la salvación del alma, ¿qué es lo primero que tenemos que tener para tener la salvación? Confesar a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida, luego acercarnos a una iglesia, recibir la doctrina, que nos vayan enseñando a obedecer y a cumplir los mandamientos y amar a Dios. El último versículo para que lo cerremos aquí, Oliver, es cuál es leíamos ahorita Juan 3:19, que decía que la luz vino al mundo y los hombres amaron más la tiniebla que la luz, y esta es la condenación de los hombres. Los hombres son condenados porque amaron más a la tiniebla que la luz. O sea, los hombres aman más a Satanás, claramente así. Los hombres aman más las cosas del mundo que al propio Jesús. Y por estas cosas que son condenados. Por estas cosas que son condenados, porque prefieren más la tiniebla, aman más las cosas del mundo. Es más fácil servirle a Satanás disfrazado del mundo. Es mejor servirle a Satanás disfrazado del mundo que servirle a Dios. Pero para ellos y en su mente. Apocalipsis 20:15. Con ese terminamos aquí, porque si no podríamos pasar largo rato aquí. Yo le dije que el tiempo era para usted, será que sabía de ir para allá, por eso le puse así. Dice así: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. No tiene coma para frenar, eso hay que decirlo así corrido. Dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Así dice el versículo sin ninguna coma. Sigue el otro. Después de Apocalipsis 20:15 no hay más. Pero era el otro. Dame ver. No me di cuenta bien. Bueno, la cuestión es que dice que esta es la segunda muerte. El lago de fuego es la muerte segunda. No sé si era ahí que lo decía. No me di cuenta muy bien. Pero bueno. Ya lo dejamos ahí entonces. Entonces, esta es la muerte segunda. Esta es la condenación de los hombres. La muerte segunda, los hombres que no tienen a Cristo, o el mundo, va a ser juzgado, gloria a Dios, va a ser juzgado, y todo aquel que sea juzgado para condenación no va a tener salvación. La salvación viene por medio de Jesús. Por eso le decía ahorita que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron más la tiniebla. Todo aquel que prefiere mejor la tiniebla, pues va a ser juzgado. Y después que sea juzgado, el 14 que dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta amén. es la muerte segunda. Es el 14. Y el 15 dice lo que leímos antes. Y el que amén. no se haya inscrito al libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ok. El Hades y la muerte fueron lanzados al lago de fuego. O sea, que la muerte segunda es un lago de fuego. Esta es la muerte segunda para todo aquel que no recibe la luz. Esta es la condenación de los hombres. Los hombres van a ser juzgados y luego van a ser condenados a la segunda muerte. ¿Cuál es la segunda muerte? El lago de fuego. Y dice Apocalipsis 20:15
que todo el que no se halló en Cristo en el libro de la vida fue lanzado en un lago de fuego. Entonces, yo creo que el tema de la salvación es muy importante y yo creo que hasta aquí lo dejamos hasta aquí, y si alguien quiere aportar algo, ya lo dejamos con el Emanuel. Amén. Así que Dios le bendiga.